buenas noches, amigos de Entre Líneas. Los productores de este programa han tenido la ocurrencia de elegirme para entrevistar al entrevistador regular del programa, que es Antonio López Ortega. Esta simpática ocurrencia ocurre con motivo de la aparición de un libro de Antonio que se titula Naturalezas Menores y que salió en noviembre del año 91 en Alfadil Ediciones en la colección Orinoco. Este libro, que es el tercero de Antonio, el primero, como ustedes saben, fue Cartas de Relación, publicado en Fundarte en 1982. Luego apareció Calendario, publicado en Monte Ávila Editores en 1990. Y a finales de 1991, este título, Naturalezas Menores. Por supuesto, quizás deberíamos comenzar por preguntarle a Antonio cómo se siente cambiando estas sillas, por supuesto, en el papel de entrevistado, que creo que por primera vez ocurre en los 2 años que tiene este programa, ¿no? 2 años y medio ya. Yo te agradezco mucho, Rafael, de verdad, haber, digamos, aceptado la ocurrencia de estar como moderador esta noche. Sí, el programa tiene 2 años y medio y... ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que para mí es más incómodo este sitio que tú ocupas. Sí, realmente que el sitio del entrevistado, bueno, son 2 roles verdaderamente difíciles. Pero vamos a comenzar a hablar de tu libro. Yo encuentro que en Naturalezas Menores hay un tema que vienes tocando desde Cartas de Relación y que tiene algún intervalo en Calendario, pero que aquí se retoma con mucha fuerza, que es el tema de la infancia. Digamos que casi todo el libro, salvo la parte final, que es un diario propiamente de viaje, la primera parte son todos episodios de tu infancia en los campos petroleros, según entiendo, y de quizás la temprana adolescencia. ¿Tú sientes que con este libro has agotado esa indagación sobre la infancia o la infancia piensas que va a continuar siendo el tema central de tu trabajo como narrador? Sí, es muy aguda la observación. Yo creo que no está agotado. Yo diría que de alguna manera nunca como en Naturalezas Menores había... Es la lectura que yo hago del libro, evidentemente, limitada como la de todo autor en relación a sus propias cosas. Pero creo que nunca este mundo un poco represado se había expresado de manera tan clara y tan desprovista, digamos, de impurezas, diría yo. Tú lo has tocado en Cartas de Relación, que fue un libro escrito en París en un largo periodo de vida que estuve yo allá. Es un libro formado por 5 cartas dirigidas a personajes, digamos, con los que tengo relaciones afectivas, ¿no? Sí. Hay una carta al padre, una carta a la madre, una carta al amigo, una carta conyugal y una carta que yo me dirijo a mí mismo. El tema del distanciamiento en relación al país hizo de alguna manera que yo tratara de apropiarme o de acercarme al país con el ejercicio literario. Calendario, que es también un libro escrito, digamos... En París, ¿no? Fundamentalmente en París, puesto que lo que hice en Venezuela fue completarlo un poco y redondearlo un poco. Pero es también una experiencia parisina. De alguna manera el tema de la infancia está, pero diría, muy oculto. Creo que a eso se superpone una reflexión muy fuerte, en un momento, para mi gusto, hermética, sobre el ejercicio de la escritura y lo que significa escribir. Naturalezas Menores creo que se produjo más bien una explosión extraña, puesto que el libro desde un primer momento se decidió a ser profundamente narrativo, se decidió a contar, a desinhibirse y a precisar historias y a recrear, mejor dicho, historias que de alguna manera estaban en mis vivencias o en las vivencias de otros y que fueron expuestas allí. Por otro lado, siento que el tema petrolero al que tú has hecho alusión, generalmente creo en la literatura venezolana se ha tocado siempre de manera un poco traumática, ¿no? Siempre como una cosa opresiva, siempre como una cosa rara y con razón. Aquí me interesó explorar otro mundo, el mundo de la menudencia, de la pequeña cosa, esa especie de experimento social que fueron los campos petroleros y que han sido los campos petroleros, por lo menos los que yo viví, puesto que hoy en día están muchísimo más incorporados a la sociedad, ¿no? Pero en esa época mía eran unos campos, eran eso, campamentos
instalados en el vivías. medio de ningún sitio. No eran ni ciudades, pero tampoco eran pueblos. Y era una mezcolanza y extraña, porque allá había ingleses, había norteamericanos, había holandeses, conjuntamente con venezolanos, ¿no? Sí, yo te planteaba lo de la infancia como tema recurrente, porque a mí me ha sorprendido el carácter autobiográfico y, si se quiere, confesional de este libro, ¿no? Como tú lo acabas de decir, es un libro que aborda el tema de la infancia y de la iniciación amorosa en algunos casos y de la adolescencia en general, desde una perspectiva muy confesional, muy directo, ¿no? Pareciera que en este libro, como especialmente en relación con los otros anteriores tuyos, la anécdota ha pesado bastante. Hay algo como de orden psicológico en el libro, como de necesidad de saldar cuentas con toda esa etapa de tu vida, y por eso la pregunta de si tú no sientes que ya resolviste cuentas con esa etapa fundamental de formación de la psicología, que es la infancia. Te lo pregunto porque muchos autores, por supuesto que la infancia es el gran tema de los jóvenes que se inician en la escritura, y parece ser que en los primeros libros resolvieran este tema y vuelven ya cuando tienen la dicha de vivir muchos años sobre el tema de la infancia. Por eso te insisto en si tú no sientes que lo autobiográfico, lo confesional, que siempre tiene una referencia que puede ser hasta dolorosa, no queda resuelto con este libro. Yo pondría esa reflexión en otro orden de ideas, fíjate. Hay casos extremos, por ejemplo, Baudelaire decía que la literatura era un ejercicio recuperado, que era la infancia recuperada a volonté, decía él, ¿no? Sí. Como un ejercicio voluntario. Yo creo, y lo que a mí me obsesiona más, es el problema de la memoria, del recuerdo, de lo perdido. El recuerdo puede estar en tu infancia más remota, puede estar en tu adolescencia o puede estar en una cosa que viviste ayer. Creo que eso es una cosa que me obsesiona permanentemente. Es decir, tengo la siguiente impresión. El pasado no es una especie de archivo mental que uno clausura y al que uno se remite en caso de conversar con algún amigo, sino tengo la impresión de que el pasado es una especie de mecanismo que está permanentemente operando en tu presente. Sobre la realidad, sobre exactamente, la presente. y que condiciona tu presente. O sea, la manera de ver de pronto un perro que cruza una calle, puede ser la manera de ver ese perro que cruza la calle, pero también puede ser la manera en que una instancia semejante vivida en tu remota época intercede o se superpone a esa imagen que has visto, ¿no? Entonces, esa función del pasado y cómo la función del pasado condiciona permanentemente tu presente, yo creo que es un tema recurrente en casi todos mis libros. Vamos a ver unas opiniones sobre este libro por parte de Juan Calzadilla y Ana María del Rey. Dentro de la actual narrativa venezolana contemporánea, la joven narrativa venezolana, creo que la obra de Antonio es una de las más hermosas, más incisivas y más notables que se han producido en esta época, y que ya se venía viendo desde sus comienzos, comienzos que fueron prometedores desde sus inicios en la Gaveta Ilustrada, en la Universidad Simón Bolívar, aquel taller que fue dirigido por el poeta Juan Calzadilla, y Antonio en sus diversas experiencias de viajes, en sus estadías en París, creo que fue perfeccionando su estilo narrativo hasta dejarnos ahora este hermosísimo libro, Naturalezas Menores. Quiero decir que me ha impresionado mucho la lectura de este libro de Antonio López Ortega. Me ha impresionado por tener una calidad óptima si apreciamos su contenido en el marco de la nueva literatura venezolana, de la cual él es uno de los representantes mayor calidad en este momento, y sí lo vemos también dentro de su obra misma. Creo que estamos no delante de un anuncio de un escritor, sino frente a una obra que revela madurez y que nos ofrece un poco lo que podrían ser las virtudes de un verdadero narrador, como son pues la capacidad para observar
la realidad, lo que sucede alrededor del escritor, su imaginación y sensibilidad para darle trascendencia a las cosas más triviales, a la anécdota y al detalle, así como abundancia, variedad y generosidad en los temas tratados y un dominio del lenguaje que hace pues innecesario todo lo que no sea indispensable para la eficacia del relato. La obra de Antonio López Ortega en general se ha movido en dos corrientes muy particulares. Por un lado, yo diría que libros como Carta de Relación, libros como Calendario, se mueven más hacia una reflexión, más una indagación en la palabra misma, mientras que su último libro, Naturalezas Muertas, es un libro que yo pienso que rescata de alguna manera gran parte de ese pasado, de esa infancia, no solamente de la infancia de Antonio López Ortega, sino yo incluso me atrevería a decir, es una especie más bien de infancia colectiva, o sea, rescata un poco la infancia de muchos de nosotros, las historias de la primera novia, de los primeros amores, las primeras peleas, que están planteados en esos pequeños relatos que Antonio López Ortega nos cuenta en su libro Naturalezas Muertas. Yo creo que una de las constantes temáticas de su narrativa es la nostalgia. Para mí, sin duda, es la nostalgia de un ámbito familiar, de la infancia, de la primera juventud, que él recrea en todos sus libros, se podría decir, desde el comienzo, desde las cartas de relación, pasando luego por Calendario, y ahora con este bellísimo libro que acaba de ser publicado, que es Naturalezas Menores. Además de eso, yo creo que toda su narrativa está recorrida por una finísima sensibilidad poética y una fuerte carga erótica que precisamente crea una enorme intensidad a lo largo de su narración. Yo pienso que a través de los 3 libros que ha publicado Antonio López Ortega se refleja una constante que es de naturaleza autobiográfica, en la cual pues siempre vemos reflejados sus propias instancias vitales, sus anécdotas de la infancia, de la juventud, de la adolescencia. Hay que decir que Antonio López Ortega es un excelente crítico literario y esto le permite establecer una distancia objetiva entre la materia que narra y su lenguaje, lo que quiere decir que le da posibilidad de hacer una escogencia adecuada del tema y luego de hacer también una crítica para despojar de incidentes banales o triviales aquello que le sirve pues de contenido a su trabajo. Es por esto que Antonio López Ortega tiene una ventaja sobre muchos escritores, que es su formación, una formación crítica y sobre todo una excelente formación lograda a través de la lectura de la poesía. Para terminar, quisiera citar una frase que me pareció muy hermosa de uno de sus relatos de Naturalezas Menores, titulado El arquero. Esta frase dice: de todo acto, de toda tentativa, solo nos queda la belleza. A juzgar por Calendario y por este libro, en ti hay una suerte de obsesión por tomar los datos de la cotidianidad, una obsesión bastante acendrada. En Calendario incluso, si mal no recuerdo, los textos están fechados, ¿no? Y aquí hay al final hay un diario de viaje, que entiendo que fue esta pasantía que hiciste en los Estados Unidos hace, creo que un año, sí, por algunas universidades norteamericanas. ¿Cómo nace en ti esta suerte de pasión por los datos, por las fechas o por la escritura que se concatena a través de pequeños fragmentos a lo largo de los días? Sí. Digamos, ¿cuál sería el autor que te deslumbró o que te inició en esa forma de escritura? Me ha llamado muchísimo la atención desde siempre lo que podríamos llamar la literatura de origen epistolar o de índole epistolar, es decir, esa escritura de anotación, de diario. Creo que tenemos cosas tremendas, ¿no? Desde, por ejemplo, el Werther de Goethe, pasando por el libro del desasosiego de Pessoa, hasta llegar a un libro
que siempre me llamó mucho la atención, de un poeta venezolano que se llama Rafael Cadenas, que es Anotaciones. Fíjate qué curioso título, y que es precisamente, no es precisamente uno de los libros que más se nombra de este poeta. Yo diría que en el caso de Calendario, donde eso está muchísimo más plasmado, el libro que tú mencionabas, yo no puedo obviar que allí se produjo, antes del germen de ese libro, se produjo la lectura muy atenta del libro del Desasosiego, que es un libro que a mí me marcó profundamente, ¿no? Creo que es uno de los monumentos de la literatura del siglo XX y de toda la literatura. Es un libro Biblia, un libro esos libros de consulta que tú puedes abrir prácticamente en cualquier página y que siempre, cualquier fragmento te va a dar un destello de tu propia condición y de la propia vida que estás viviendo. Eso ciertamente es una cosa muy permanente. Yo creo que también responde, Rafael, a la necesidad de registrar los momentos con la mayor precisión posible, ¿no? Casi llegando a esa especie de hiperprecisión de la fecha y del lugar, ¿no? Muy presente en Calendario y también de alguna manera presente en Cartas de Relación, aunque Cartas de Relación en eso es mucho más libre. Calendario llega incluso al extremo. Fue un libro escrito en el periodo de un año y las fechas de los fragmentos corresponden a su momento de escritura. Que fueron escritos. Sí. Yo recuerdo haber conversado contigo hace un tiempo y en el que me referías que estabas escribiendo un libro de relatos ya no breves como estos de naturalezas menores, sino de relatos más largos. ¿Cómo va la elaboración de ese libro? Ese libro se intitula Decálogo, es un libro que estoy escribiendo en este año 92, espero poder culminarlo. Ya se han publicado varios de esos trabajos, son relatos largos, son 10 relatos, son relatos largos, algunos de ellos ya han aparecido, bueno, uno apareció en imagen, uno apareció en el papel literario, en fin. Es un libro, creo yo, que se aparta un poco de, vamos a decirlo en términos tuyos, de esta obsesión de la infancia y se aventura hacia otros problemas. Hay quizás personajes más maduros, hay historias que quizás no son tan cercanas, pero que me han impresionado mucho. Y es un libro, digamos, con el que tengo una fuerte deuda porque los relatos han sido escritos en diferentes etapas. Y es un proyecto que siento la necesidad de terminarlo antes de abocarme en este momento a un proyecto mayor, que ya sería un proyecto novelístico, ¿no? Un proyecto novelístico que tienes diseñado, etcétera, que tienes planificado y que seguramente nos querrás adelantar Bueno, algo. siempre es arriesgado. Incluso hay una primera versión escrita, pero es bastante arriesgado. Tengo una idea de... y vuelvo a este tema de los campos petroleros. Siempre viví la ciudad de Caracas de mi infancia como una cosa muy peculiar. O sea, mi relación hasta los 14 años fue una relación lejana, fue una relación de visitas a mis abuelos que vivían acá. Hay tengo una especie de aguijón biográfico que me perturba permanentemente, que es mi familia paterna, que tiene unos orígenes bastante extraños. Una rama de mi familia paterna viene de los Llanos, viene de Sarasa, y la otra rama es judía. Ahí se produjo una mezcolanza bastante extraña y bastante peculiar que dejó trastornado a más de uno, ¿no? Tengo la necesidad y siento la necesidad de retomar un mundo que de alguna manera, si no reflejo, siento que desaparece y que, repito, es uno de las grandes obsesiones que tengo, ¿no? Siento que muchas veces, y esto es una labor de todos los escritores per se, en la manera en que no reflejemos los mundos vividos o los mundos a los que se nos hace referencia, esos mundos pues desaparecen, dejan de existir. Claro. Y como nuestra historia venezolana está tan signada por la desmemoria y está tan determinada por los espacios que han desaparecido y de los que nadie ha dado cuenta, pues de alguna manera ese afán en lo que a lo literario concierne permanece. Bueno, voy a comentar algunos libros tal y como hace el moderador habitual de este programa y por supuesto recomendarles entusiastamente Naturalezas Menores de Antonio López Ortega de Alfadil Ediciones. Acaba de ser reeditado Del Rayo
y de la lluvia, de Adriano González León, publicado por Contexto Audiovisual y Pomaire. Ha sido coeditado entre la revista Exceso y Alfadil Ediciones, un título, Las Mujeres de Exceso, que recoge las entrevistas que en esta excelente revista han ido ocurriendo a lo largo de su existencia. La Academia de la Historia ha publicado Los negocios de Román Delgado Chalbó, de la historiadora y muy seria investigadora Ruth Capriles Méndez. Y por último, Monte Ávila Editores, en la colección Memorabilia, ha publicado la obra maestra desconocida, traducción y prólogo de Francisco Rivera, con dibujos y aguafuertes de Pablo Picasso, por supuesto de Honoré de Balzac. También ha publicado en esta colección Memorabilia Conversaciones sobre el arte. Es una conversación que sostuvo Paul Celan con Auguste Rodin. Es un libro verdaderamente excelente que va mucho más allá de las consideraciones propiamente artísticas de Rodin. También la información internacional en América Latina del muy conocido periodista e investigador Eleazar Díaz Rangel en la colección Estudios. Y por último, una antología poética de Darío Jaramillo Agudelo, quien es a mi juicio, uno de los mejores poetas de Colombia y que por primera vez se publica en Venezuela. De modo que no me queda sino agradecerles a los productores del programa y por supuesto a Antonio López Ortega esta suerte de trastocamiento de roles que hemos tenido, y le doy la palabra a Antonio para que despida su programa. Bueno, muchas gracias Rafael y muchas gracias también al equipo de producción de Entre Líneas. Los esperamos como de costumbre a una nueva emisión del programa el próximo jueves a las 11 de la noche en Venezolana de Televisión y prometemos regresar a nuestros roles. Muchísimas gracias y muy buenas noches.